a medida que avancemos en el curso, vamos a estudiar lo que yo digo la película, es decir, la dinámica. Cómo esos genes, genotipos, alelos que yo describí en la foto, se modifican o no en el tiempo, por eso digo la película. Y les decía que esta rama de la genética de poblaciones es muy importante en distintas áreas del conocimiento. Y yo acá les puse algunos ejemplos. Si bien ustedes no van a hacer manejo integrado de plagas, quizá podrían tener que hacerlo si quieren preservar, por ejemplo, algún recurso genético que ha sido invadido por una plaga, ¿sí? Por ejemplo, en un bosque. Entonces acá tienen un trabajito en donde les dice ahí, hay un coleóptero que es nativo de Sudamérica, que se registró en varios países, entre ellos Argentina, pero se reportó como una plaga en la populicultura, es decir, el cultivo de álamos, y causa pérdidas muy importantes porque al mermar el rendimiento o el crecimiento, merma la producción en madera. ¿Sí? Entonces, realizar un estudio genético poblacional de esta plaga, de este coleóptero, puede permitir tomar decisiones al momento de realizar un control genético de ese bichito. Bueno, pero también tengo aplicaciones en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, bueno, ahí no corregí, sustentable, ya aprendí. En la conservación y manejo sustentable de algún recurso genético. Y ahí les busqué un trabajito del 2006 en donde se hace análisis de diversidad o de variabilidad genética en 3 poblaciones de llamas en el norte argentino. Ellos utilizan las llamas para la extracción de lana y de carnes. Entonces este trabajo poblacional en llamas les permite hacer justamente un manejo de este recurso genético que es la llama. Un manejo sustentable, por supuesto. Bueno, también, y ya lo vimos en la clase pasada, lo importante que era el potencial evolutivo, y lo vamos a ver de una especie, y ahora lo vamos a ver relacionado con la estructura genética de las poblaciones. Bueno, este es un trabajito del 2004, porque a veces cuesta conseguir trabajos en español, pero bueno, es actual en el sentido que hoy se sigue haciendo lo mismo. Cuando yo quiero estudiar el potencial evolutivo de una población, tengo que empezar conociendo la estructura genética de las poblaciones. Bueno. Y si bien a ustedes por ahí les puede interesar como cultura general, pero no dentro de su perfil profesional, en medicina, por ejemplo, también los estudios genético-poblacionales se usan para controlar enfermedades. Por ejemplo, en este caso, en este trabajito que yo les busqué ahí, es un estudio de la estructura genética de poblaciones de Vibrio cólera, que es la Escherichia coli que produce el cólera. Entonces, y acá les puse que estudiar, bueno, ahí hay un error, que estudiar la estructura genética poblacional de Escherichia coli sirvió para caracterizar esa cepa bacteriana que fue fundamental para, digamos, tomar decisiones epidemiológicas para controlar esa enfermedad. Bueno, entonces ahora que ya sabemos qué es la genética, la genética poblacional, que ya la definimos, vamos a ver que este señor que tenemos aquí, este investigador que se llamó Dobzhansky,
fue el padre, digamos, de la genética mendeliana, poblacional, ¿sí? Y fue quien describió o definió una población mendeliana, porque el estudio o la genética de poblaciones, la unidad de estudio de la genética de poblaciones, es la población mendeliana. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno. Sigo entonces. Vamos a definir entonces esa población que dijimos que era la unidad de estudio de la rama de la genética, que es la genética de poblaciones. Entonces vamos a definir a una población mendeliana como un grupo de individuos que se cruzan al azar o potencialmente se cruzan entre sí y que comparten en el tiempo un acervo genético común. ¿Sí? Nosotros, hasta ahora, cuando veíamos la genética mendeliana, trabajábamos con un cruzamiento específico, es decir, cruzábamos un individuo por otro individuo. Eran dos individuos especiales que se cruzaban y veíamos su descendencia. Cuando trabajamos en la genética poblacional, fíjense que lo que dice ahí es que se consideran todos los cruzamientos posibles o potenciales que pueden ocurrir dentro o entre los individuos que forman parte de la población. Ya no es un cruzamiento en particular, sino que son todos los cruzamientos potenciales de los individuos que forman parte de la población y comparten un acervo genético. El acervo genético, que lo tienen definido aquí, es la combinación de todos los alelos para todos los rasgos que exhiben los miembros de una población. Supongamos que estemos hablando de este trabajito donde se estudiaron las llamas, bueno, todos los genes que forman parte de esta especie, que están en cada uno de los individuos, sumado todo eso, forma un pool, un conjunto de genes. Bien. Entonces, pero a pesar de que decíamos que en la genética mendeliana solo considerábamos un cruzamiento en particular de dos individuos, en la genética de poblaciones no nos olvidamos de los conceptos que aprendimos con Mendel, porque esta genética de poblaciones aplica, como les dice ahí, los conceptos mendelianos a la predicción de frecuencias fenotípicas, genotípicas y génicas de una generación a la siguiente. Lo mismo que hacía Mendel. Pero, acá tenemos que resaltar, en esta rama o en esta parte del curso, vamos a estas predicciones y a estos conceptos mendelianos a tenerlos en cuenta, pero considerando todos los apareamientos posibles entre los miembros de una población. ¿Está claro? Yo voy viendo el chat por si alguien pregunta o quiere hacer algún comentario. ¿Vamos bien? Bueno, Lina, Lili dice que vamos bien. Luciana también. Bien. Bueno. Entonces, dijimos que cuando estudiamos la genética de poblaciones,
estudiamos dos aspectos. Uno es la estructura, ¿sí? Que habíamos dicho que era la foto. Y la otra era la dinámica, que la habíamos comparado con la película. Entonces, cuando analizamos la estructura, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que vamos a estudiar la constitución genética de las poblaciones, cómo están constituidas genéticamente las poblaciones. Y para ello, o a eso, estudiar la constitución genética de las poblaciones, lo vamos a hacer a través de dos parámetros. Uno son las frecuencias genotípicas y el otro son las frecuencias génicas o alélicas. Bueno, cuando hablamos de frecuencias genotípicas, nos referimos a la proporción, a ver, escribí mal acá, a la proporción o frecuencia relativa de los distintos genotipos en la población. Por eso hablamos de frecuencias genotípicas. Y si hablamos de frecuencia alélica, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Espero sugerencias. ¿O están los 48 participantes dormidos? Ahí está. Lina Aguilera puso A1 y A2. Bueno, A1 y A2 si tengo solo dos alelos. ¿Sí? Entonces, para ponerlo de forma general, bien. No al número, Adriana, sino a la proporción o frecuencia, que es distinto, ¿sí? Porque es relativa con respecto al total. Entonces, a la frecuencia relativa de los distintos alelos en la población. Ya ahora vamos a ver un ejemplo de cómo estimamos estos dos parámetros, ¿sí? Bueno, dijimos que hoy vamos a ver la estructura, pero ya nos vamos a adelantar y vamos a ver qué es la dinámica. Entonces, cuando nos referimos a la dinámica, nos estamos refiriendo a la transmisión de los genes de una generación a la siguiente, ¿sí? Y en esa transmisión de los genes, lo que yo les escribí ahí, es que los genotipos de los padres se disocian. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un genotipo de esta forma, a ver, esperen que se me abre. Si yo tengo un genotipo de esta forma, ¿qué quiere decir que se disocian? Dijimos que el genotipo del individuo, el individuo era como una cajita que tenía esos alelos adentro. Pero al momento que forme gametas, ya ese genotipo se disoció y cada alelo fue a parar una gameta que luego van a ir a parar a la siguiente generación. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la dinámica, es decir, qué pasa con los alelos y los genotipos cuando pasamos de una generación a la siguiente. Por eso yo ahí les puse que en la transmisión de los genotipos de los padres se disocian y un nuevo genotipo constituye la descendencia. Por lo tanto, lo importante es que la continuidad de una generación a otra está dada por los genes y no por los genotipos en los que ellos aparecen. Por eso yo les hice este dibujito acá, ¿sí? La continuidad en la siguiente generación
está dada por los genes y no por el genotipo en los que ellos aparecen. Los genes de los padres se disociaron, dejaron de trascender. Lo que trascienden son los alelos portados en las gametas. ¿Está claro? ¿O alguna duda? ¿Está claro? Matías, Lili. Bien. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Dijimos entonces que hoy lo que vamos a hacer es estudiar la estructura. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar la estructura? Entonces, recién dijimos que esa estructura la estudiábamos a través de las frecuencias genotípicas y de las frecuencias génicas o alélicas. ¿Qué son las frecuencias genotípicas? Bueno, recién dijimos que era la proporción o la frecuencia relativa de los distintos genotipos existentes en una población para un locus determinado. Es decir, en otras palabras, es la cantidad de veces que aparece un genotipo, lo que decía recién Adriana, el número de los individuos de ese genotipo, pero con respecto a la población total. En este gráfico de tortas, ustedes pueden visualizarlo mejor. La proporción de individuos homocigotas a 1, la proporción de individuos homocigotas a 2, y la proporción relativa de individuos heterocigotas. Y la frecuencia de génicas o alélicas, como dijimos recién, es la proporción relativa de los alelos en una población. Es decir, la cantidad de veces o el número de veces que aparece un alelo con respecto a la población total. Entonces, si esta es mi población total en el gráfico de tortas, y yo tengo un locus con 2 alelos, A1 y A2, bueno, la frecuencia génica del alelo A1, perdón, del alelo 1 está dada por la frecuencia o la proporción en la que aparece ese alelo en la población. Y esta sería, en anaranjado, la proporción relativa del alelo A2 en la población. Bueno, ahora ya sabemos qué es y ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Y para eso vamos a trabajar ya con el primer ejercicio de la guía. ¿La tienen a mano? Sí, profe. Bien. A ver, ¿quién puede leer el enunciado? Dice, la rana flecha roja y azul se encuentra amenazada por experimentar pérdida de hábitat y por su caza indiscriminada para el comercio de mascotas. A continuación se presenta de modo esquemático la constitución genotípica de 2 poblaciones, de Nicaragua y Costa Rica, de esta especie para un locus de tipo isoencima cuyo alelo dominante se denota en color negro y el recesivo en color blanco. A. Estime las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas. Y B. ¿Podría usted afirmar que este locus es polimórfico en ambas poblaciones? Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, fíjense que les dice ahí que esta rana se encuentra amenazada porque ha perdido el hábitat y además se la caza para el comercio de mascotas, ¿sí? Estas son 2 poblaciones. Esta que tengo acá es la representación de una muestra de individuos de la población de Nicaragua, de esta rana flecha roja, y esta que tengo aquí es una muestra de una población de individuos de Costa Rica. Entonces, ahí tienen, siempre acuérdense que lo que estudiamos en las poblaciones son marcadores genéticos, eso no se olviden, ¿sí? Es decir, que tienen un comportamiento mendeliano.
Y dentro de los distintos tipos de marcadores genéticos, este que se estudió aquí es un marcador isoenzimático, es decir, una proteína. Entonces, tenemos un locus con dos alelos. Le podríamos llamar A1 y A2. Para esquematizarlo, A1 lo marcamos como negrito y A2 así. Es decir, lo que estamos marcando, por ejemplo, en este individuo, es un individuo que sería como genotípicamente. Homocigota. Bien, homocigota, A2, A2, ¿sí? Bien, este, que es así, y así. Heterocigota A2, A1. Bien, el heterocigota A2, A1. Bien, Mariana también. Y estas que están acá, negrito, negrito. ¿Qué genotipo? Homocigota A1, A1. Bien, ahí Lili contestó en el chat también, A1, A1. ¿Mm? Bien, entonces ahora ya que tenemos eso aclarado, vamos a trabajar en cómo determinamos las frecuencias genotípicas y alélicas o génicas, que es lo que nos pide el ejercicio. Bien, por convención, uno podría usar cualquier letra. Vamos a utilizar para las frecuencias genotípicas letras mayúsculas, ¿sí? Vamos a utilizar P para la frecuencia de un homocigoto, pongamos A1, A1, H para la frecuencia del heterocigoto y Q para la frecuencia del otro homocigoto. Entonces, ¿qué dijimos que eran las frecuencias genotípicas? Era la proporción de individuos de un genotipo, en este caso vamos a trabajar con A1, A1, con respecto al total. A ver, cuenten cuántos individuos tenemos en la población 1. Entonces, en la población de Nicaragua vamos a poner que tenemos un N de ¿cuántos? 9, profe. ¿Cuántos? 9 homocigotas. Bueno, 9, A1. claro, 9 son los individuos A1, A1. Y en total, ahí Facundo responde, son 22. ¿Sí? Entonces, si yo cuento, vamos a chequear, los A1, A1 dijimos que eran los homocigotas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia P? Es decir, la frecuencia o la proporción de individuos homocigotas A1 en la población es 9 sobre el total. Es decir, número de individuos A1 sobre el total de individuos de la población. Entonces, en este caso, ¿cuánto les das? 9 dividido 22. 0,4. Bueno, tratemos de no redondear. 0,41, me dicen 0,4, también redondeamos. Como son números tan chiquititos, uno trata de, si trabaja con la calculadora, usa por lo menos 4 decimales, y si trabajamos con Excel, no le sacamos ningún decimal. Entonces es 0,409. Bueno, 0,490, pongamos. Bien, 9090909. Bueno, listo, pongamos por ahora así, Nancy. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia de los heterocigotas. ¿Cuántos son?
10, dice Lili. A ver, veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, son 10. Bien, entonces vamos a calcular 10 sobre 22, porque es número de individuos A1, A2 sobre el total. Ahí les da 0,45, 45. Bien, Agustín. Bien, Lina y Nair también. Facundo, bien. Y por último vamos a calcular la frecuencia del otro homocigote. ¿Cuántos son? 3. Bien, a ver. Tenemos 1, 2 y 3 solamente. Entonces, lo mismo. Ahí está, ya Mariana y Nancy lo están calculando. Sería 3, con el mismo criterio, número de individuos, 3 dividido 22. Bueno, bien. Ahí Lina, Nair, a ver, no. 3, 3, 3, Adriana, Mariana, Nancy, Lina, Agustina, Vanina, bueno, todos lo calcularon y me dijeron que es 0,1365. Como son frecuencias relativas, ustedes acuérdense que dijimos que hacíamos una torta en donde tengo los 3 genotipos. El homocigota, el heterocigota y el otro homocigota. Quiere decir que si yo sumo, si son frecuencias relativas, si yo sumo pH más Q, ¿cuánto me tiene que dar? 1. Bien, me tiene que dar 1, bien ahí, porque es es 3, no 5. ¿3 qué es, Paulina? El resultado de Q, profe, era 0,1363. Ah, gracias. Si no, no me iba a dar. Bien. Bueno. A veces, cuando ustedes, es decir, si sumáramos este valor y este valor, me tiene que dar 1. Si no les da 1 es porque han redondeado, pero si no redondearan debería darles 1. Entonces, una forma también de sacar estos cálculos es sacar estos dos, P, H, y a Q lo sacan directamente por diferencia. Es decir, 1 menos P menos H. ¿Les da 1 si suman los 3? 0,99. Ah, ¿ven? Porque, claro, y 99,8. Es porque al redondear, porque acá se acuerdan que decía 40, 90, 90, 90, 90, ¿sí? Entonces díganme el valor, hagan esto. Q menos P menos 1, así ponemos exacto aquí para que nos dé 1. 5. Bien. Bueno. Entonces ya sabemos cómo calcular las frecuencias genotípicas. Ahora voy a borrar esto. Y vamos a ver cómo calculamos las génicas. Bien ahí, Agustina. Yo acá voy a volver a poner los valores porque los vamos a necesitar. Profe, siempre vamos a usar para describir las frecuencias genotípicas pH y Q. Sí, pero si ustedes me usan A, B, C, es lo mismo. El asunto es que en la bibliografía lo van a encontrar como pH y Q, eso es lo que se usa normalmente. Pero ya vamos a ver más adelante que normalmente
como trabajamos con marcadores genéticos moleculares, tenemos mucho más de 2 alelos. Entonces vamos a trabajar P, H, Q, R, S, T. El asunto es que sepan que normalmente se usan letras mayúsculas para, como notación para diferenciar las frecuencias genotípicas de las frecuencias génicas. Para estas frecuencias se utilizan letras minúsculas. Es decir, P chiquita, por ejemplo, para la frecuencia del alelo A1 de la población, y Q chiquita para la frecuencia del alelo A2. Bueno, entonces, dijimos que las frecuencias génicas eran como la proporción de alelos A1, que son estos negritos, con respecto al total de la población. ¿Sí? Entonces yo podría o contar el número de alelos que debería contar cada circulito, y por individuo tengo 2. ¿Sí? Acá tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 1, acá no tengo ninguno, y dividirlo sobre el total de alelos de la población. Pero otra forma que se utiliza y que normalmente de esta manera se estima es, fíjense que ustedes aquí, en el genotipo homocigota, tienen representados 2 alelos A1. ¿Y en el heterocigota? Uno solo. Uno solo. ¿Sí? Entonces, para calcular las frecuencias genotípicas, lo que se hace es, se suma P, que aporta 2 alelos, más la mitad del heterocigoto, porque el heterocigoto solo aporta un alelo. Entonces, las vamos a calcular como 0,4090 más 0,4545 sobre 2. P chiquita, ¿cuánto les da? Ahí Mariana puso 0,63625. Bien, Mariana. Bueno, ¿y Q cómo lo vamos a calcular? Uno menos P chiquita. Bueno, esa es una forma. A ver, La otra sería hacer igual que la anterior, solo que con el valor de Q. Bien, entonces las dos formas son válidas y pueden usar las dos formas para comprobar. Entonces sería Q más un medio de H, o también sería Q es igual a 1 menos P chiquita. Porque acuérdense que las frecuencias génicas, bien, ahí Gilda me pone que es 0,36375. Entonces este es Q y este es P. ¿Sí? ¿Por qué dijimos 1 menos P chiquita? Porque son frecuencias relativas. Es decir, que esto sería la frecuencia P y esto sería la frecuencia Q. La suma de las dos me tiene que dar 1. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora les doy 5 minutos y calculen de la población de Costa Rica. Y me dan los valores. Bien.
Bueno, cuando los vayan teniendo, me los van diciendo. Profe, tengo una pregunta. Sí, Al calcular la frecuencia génica, o sea, la frecuencia de alelos, cuando hacemos P, ¿por qué no lo multiplicamos por 2? no, O no sea, lo cuando multiplico contamos el homocigota. Cuando sumamos el porque ya, homocigota. a ver, si te entiendo, cuando calculas esto, ¿por qué este P no lo multiplicas por 2 Sí, y haces un medio de H? sí. Porque ya este P incluye los dos alelos. Ya cuando vos calculaste P, ya incluiste los dos. Vos, cuando Yo sumé el calculaste número P dividido, mayúscula, sí. ya lo tomaste en cuenta el genotipo. Y el genotipo es diploide, es decir, que ya está incluido los dos alelos en el cálculo. Ah, bien. ¿Está bien? Sí, sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, ahí Facundo Rivera me pone, ya me va dando algunos datos. Pone 0, después los van a ir chequeando. Los dejo 2 minutos hasta que terminen de calcular. Bueno, a ver, ahí ya me pasaron varios datos, muy bien. A ver, voy a ir para atrás. Bien ahí. Entonces tenemos el H, me dijeron que es 0,5806. Acá Mariana me puso que el Q es 0, el Q mayúscula, ¿no, Mariana? Ojo. 0,25. A ver. 80. ¿Sumaron y les dio 1 eso? ¿Estos tres sumaron y les dio 1? Sí, profe. Bien. Y ahora voy a completar con los datos que me dieron. Sacó Facundo el P chiquito, le dio 0,4515. Y bueno, ahí Lili también. Mariana puso 80, 80, sí, la terminación, bien. Y faltaría el Q chiquito, nada más. Ahí Matías, 25, 80 y... Bueno, ahí hay una diferencia con lo de Matías, pero pueden ser que
los decimales, ahí fíjate, Matías. Y el Q es 0,5485. Bueno, en general, ¿tuvieron problemas para calcularlo? No, No. profe. Para Bien, que dé bueno, 1, vamos bien. el Q tiene que ser 0,2582. El Q mayúscula. Ah, el Q mayúscula, para que les dé 1. Ah, sí. Sí. Si no, no nos da 1. Eso fue una cuestión de ir, como les decía, ir redondeando. Bien. Bueno, entonces, lo primero que nos preguntaba, a ver. Ah, bueno, Lili, sí, yo por eso voy en la pizarra, puedo ir marcando. Si no, ustedes lo que pueden hacer es con un resaltador, van de un color, van marcando los individuos, así no vuelven a contar el mismo. Bueno, entonces, nos dice primero que estimáramos las frecuencias genotípicas y alélicas, ya lo hicimos. Y ahora decía que si podían afirmar que este locus es polimórfico en ambas poblaciones. ¿Qué era un locus polimórfico? Muchas formas. Bueno, muchas formas ¿de qué? Tenía muchas formas. Estamos hablando de un locus isoenzimático. ¿Dos o más qué? Alelos. Eso, dos o más formas alélicas o alelos, ¿sí? Bien, entonces, ¿pero era suficiente ese concepto o había que agregar algo en la definición? No, decía que la frecuencia del alelo más abundante no debía superar el 95 o 99%. Bien, muy bien. Ese era el criterio, bien también en el chat, que había dos criterios que podía tomar el investigador. Con cualquiera de los dos criterios, ¿es polimórfico este locus en estas dos poblaciones? No. No. A ver, fíjense, ¿qué decía? El alelo más frecuente no debe superar, supongamos que tomamos el criterio del 95%, 0,95. Supera ese valor, ¿cuál es el más frecuente? ¿A 1 o a 2? ¿El negrito o el blanquito? En la población de Nicaragua, ¿cuál es el alelo más frecuente? Profe. En la población de Nicaragua, A1. ¿cuál es el alelo más frecuente? ¿El que señalamos con negrito o el que señalamos con blanquito? A este le poníamos a 1 y a 2. Bien. En la población de Nicaragua, el más frecuente es a 1. Y en la población de Costa Rica, el más frecuente es a 2. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si era polimórfico en ambas poblaciones. Me dijeron que no. Volvamos a revisar el concepto de polimórfico. El alelo más frecuente no debe superar el 95%, 0,95. ¿Supera o no supera acá? No, profe. No supera. No supera. Entonces, ¿es polimórfico? Sí. Sí. Es polimórfico, profe. Es polimórfico. Entonces, en ambas poblaciones, el locus de este isoenzima es polimórfico, porque este alelo, que es el más frecuente acá, no supera su frecuencia a 0,95. ¿Eso qué quiere decir? Si superara 0,95, quiere decir que el otro alelo es tan raro que lo más probable es que se pierda. Y acá también, este alelo, que es el más frecuente, no supera el 0,95. ¿Se entiende el concepto? Voy a cerrar la ventana. ¿Se entiende el concepto o no? Sí, profe.
Bien. Bueno, y otra cosa, ahí Lili pone un signo de pregunta. No sé si no entiende o qué significa. Siempre nos fijamos en P chiquita porque es alélica, ¿verdad? Sí, en P chiquita, a ver, depende de cuál es el alelo que sea más frecuente. En este caso, yo me tuve que fijar en la población de Nicaragua, el más frecuente era 1. A ver, espérate que escribo. El más frecuente era 1. Entonces, la definición dice que el alelo más frecuente no supere ese valor. Entonces, en este caso, yo me fijé que A1 estaba denotado como P chiquita. Acá me fijé en Q, porque el alelo más frecuente en esta población era A2. Acá completó la pregunta diciendo, y Q chiquita. Te fijas en eso porque son las frecuencias alélicas. Las otras son frecuencias genotípicas. ¿Bien? Bien. Profe, ¿qué dijo respecto al otro alelo que se pierde? A ver, nosotros dijimos que, ¿se acuerdan cuando veíamos en la clase pasada vimos número efectivo de alelos? ¿Se acuerdan que veíamos en los chimpancés y habíamos sacado cuántos alelos tenía un locus en una población? Bueno, sin embargo, no siempre, generalmente es así, el número de alelos no coincide con el número efectivo de alelos. Recuerden que el número efectivo son los que realmente van a aportar a la siguiente generación, los que aportan al heterocigoto. Entonces, y generalmente no coincide y el número efectivo es menor porque hay alelos que están en muy, muy baja frecuencia. Entonces, lo más probable, no es que no se expresen, sino que no van a pasar a la siguiente generación. Ustedes piensen que es probable que se pierdan porque no son tan poquitos los individuos que portan ese alelo que por ahí no se reproduce. Perfecto. Entonces no tiene que ver con la expresión, sino con la proporción relativa en la que se encuentran en la población. Como que no es significativa para la población, para lo que va a pasar a la siguiente generación. Bueno, y lo último que la variabilidad va disminuyendo. Bueno, en realidad, ahora vamos a ver qué parámetros de los que medimos recién tienen que ver con eso que acabas de decir, Lina. Entonces, de los parámetros que hemos calculado recién, ¿cuál es el parámetro que lo estimamos en la clase pasada cuando vimos parámetros usados para medir variabilidad? Ahí se escuchan los cuadernos, busco. ¿Los marcadores genéticos, profe? No, esos son marcadores genéticos. ¿Qué parámetros hemos visto todo el práctico pasado que se estimaban para medir variabilidad genética en una población? Vimos, por ejemplo, porcentaje de los polimórficos. ¿Qué otros vimos? Ahí Mariana dice H. ¿Qué era H? Porcentaje de heterocigotos. Heredabilidad era para caracteres cuantitativos, sí. Vimos diversidad alélica, sí. El NE, que era el número efectivo de alelos, heterocigosis. Y dijimos que uno de los más importantes, que lo vamos a ver en toda esta última parte del curso, era la heterocigosis, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos acá y comparáramos, nosotros acabamos de calcular ese valor. Heterocigosis en la población de Nicaragua y la heterocigosis en la población de Costa Rica. ¿Y con qué habíamos asociado a la heterocigosis?
¿Con qué habíamos asociado? Mayor heterocigosis, ¿qué había? Mayor variabilidad. Hay mayor variabilidad, y al haber mayor variabilidad, ¿qué pasa con el potencial evolutivo de esa población? Es mayor. ¿Sí? Cuanto mayor es la heterocigosis, está bien, es mayor la variabilidad y implica un mayor potencial evolutivo de la población. Entonces, ¿cuál de las dos poblaciones tiene mayor potencial evolutivo? ¿La de Nicaragua o la de las ranas flecha roja azul de Costa Rica? Costa Rica, profe. La de Costa Rica, perfecto, porque tiene un mayor valor de heterocigosis, que es el único parámetro que hemos medido acá. No podríamos medir con estos datos que nos dieron el otro parámetro que se usa, que es porcentaje de loci polimórficos, que también se usa la letra P, pero es distinta de esta P que estamos sacando. ¿Por qué no podemos? Porque hemos estudiado en este ejercicio un solo locus. Si tuviéramos más loci, podríamos comparar otro parámetro de variabilidad genética entre estas dos poblaciones. ¿Quedó claro? Bien. Supongamos que sí, parece que sí. Bien. Entonces vamos a continuar. Con la guía. Entonces, fíjense a ver quién puede leer este ejercicio. A ver, alguien que no haya participado, que pueda leer el ejercicio. No, profe, leo yo. Bueno, gracias. El 3, ¿verdad? Sí. Sí. En félidos se presentan distintas coloraciones del pelaje. Se estudiaron 37 especies y en 11 de ellas se observó polimorfismo. Mediante técnicas moleculares se detectaron 2 genes candidatos que estarían relacionados con el melanismo ACIP y MC1R. Para cada uno de estos genes se han identificado 2 variantes alélicas debidas a mutaciones de tipo de lesiones asociadas a coloración más oscura. Se realizaron corridas electroforéticas de las proteínas codificadas por estos 2 genes en una muestra de individuos. A continuación se presentan los patrones de bandas obtenidos para cada individuo. En la figura A tenemos genotipos del locus ACIP. La CIP1 es el silvestre y la CIP2 de lesión, detectados en 28 individuos. En la figura B tenemos genotipos del locus MC1R, silvestre y de lesión de 27 individuos. Bueno, gracias, Agustina. De nada. Bueno, entonces, simplemente quiero que vean, a ver. Aquí, esperen que escribo. Entonces les dice que en félidos, ¿sí? Que son todos los pumas, los gatos, digamos, se observaron distintas coloraciones del pelaje. Y se estudiaron 37 especies y en 11 se observó polimorfismo, es decir, distintas formas de pelaje. Y que por distintas técnicas moleculares se detectaron 2 genes que podrían estar relacionados con el pelaje. Entonces, si yo quiero estudiar el potencial evolutivo de alguna población, por ejemplo del yaguareté, yo podría utilizar estos 2 genes para empezar a evaluar la variabilidad genética en esas poblaciones. Entonces, esos 2 genes
se los denominaron ACIP y MCR1. Y para cada uno de estos genes se estudiaron 2 variantes alélicas. Fíjense que dice debido a mutaciones por delesión. ¿Se acuerdan que uno de los orígenes, o el origen genuino de una variante alélica es la mutación? ¿Se acuerdan? Que en los gorilas, en los monos del viejo mundo, habíamos visto que aparecía la visión tricrómata por una adición, porque a partir de un gen, por adición y luego sustitución, o duplicación y luego sustitución, este gen que se había duplicado, después por sustituciones, forma un nuevo gen que le permite otra visión de otro color. Acá pasa lo mismo. Yo tengo este individuo que está acá con una sola bandita, sería el homocigota, le llamemos ACIP1, ¿sí? Y este que está acá es la otra forma, o el otro alelo, que le vamos a llamar, también es el homocigota, ACIP2. Fíjense que este lento corre más lento porque el trocito de ADN es más corto. Es decir, que ese es el de lesionado. Y este que es más rápido tiene más cantidad de ADN. Y el heterocigota lo puedo visualizar acá, por ejemplo, en donde tengo los 2 alelos presentes. Profe, disculpe, antes que Sí. siga. Ahí dice que el ACIP2 es el que tiene la de lesión. O sea que el ACIP2 sería el más lento. Lo pusimos al revés, vamos a ponerlo como dice para que no se confunda. Gracias, Fabián. De nada. 2. No, ¿cómo dijiste? A ver, El ACIP2 es el que tiene la de lesión. O sea que sería el más lento. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces, en realidad, esta parte del ejercicio la van a hacer ustedes, pues les pregunta. Indique cuántos alelos están presentes en cada locus en esta muestra de individuos estudiadas. ¿Cuántos alelos tenemos? Para el primer locus. 2, bien. Solamente 2, porque encontré individuos homocigotas, heterocigotas y homocigotas. Y el heterocigota, la banda de arriba coincide con la de arriba del homocigota y la banda de abajo coincide con esta de abajo. Entonces tengo 2 alelos. Y para este otro locus, ¿cuántos alelos tengo? También tengo 2. Bien. Si ustedes se fijan acá, un alelo sería este de acá, el otro alelo sería este de acá, esos serían los homocigotas, y estos individuos serían los heterocigotas. Entonces, acá ya respondimos cuántos alelos, y ustedes van a, como tarea para la casa, acá tienen que contar, a diferencia de lo que veíamos recién, que el genotipo lo marcábamos así, este sería el heterocigota. Vemos los 2 alelos en el gel. Esto es un gel de electroforesis. Al homocigota lo veíamos recién así, como 2 bolitas. Sería, supongamos, este. Y el otro heterocigota, el otro homocigota, clarito, sería este otro. Entonces ustedes tienen que identificar acá o calcular las frecuencias genotípicas y génicas, decirme si son o no polimórficos. Entonces ahí van a tener como recién. Ya saben que hay 2 alelos, pero tienen que saber las frecuencias. ¿Y qué relación de dominancia hay entre los 2 alelos? Si yo puedo identificar
el heterocigoto? Codominante. Bien, perfecto, Facundo, codominante. Eso es importante porque después más adelante, la clase que viene, vamos a ver que no siempre tenemos la suerte, cuando estudiamos una especie en una población, de tener codominancia y poder identificar a los heterocigotos, ¿sí? Para poder genotipar y estudiar hacer el análisis genético de esa población. ¿Mm? Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes en la casa, en donde están en este momento, pero no en este momento. Lo van a hacer después. Bien. Entonces, fíjense que acá, ya en una misma población, estamos estudiando dos loci. ¿Sí? Cuando uno hace un análisis genético en una población, cuanto más loci involucre el estudio, más real va a ser el dato de variabilidad genética que yo estime. ¿Sí? Cuanto menos loci involucre, podré estar o sobreestimando, si justo agarré un locus super variable, o subestimando, si justo agarré algunos loci que eran monomórficos. ¿Se entiende? A ver, ahí Adriana decía que era dominancia completa. Si fuera dominancia completa, Adriana, yo podría reconocer el heterocigoto. Adriana, ahí en el chat, Adriana puso dominancia completa. A ver si alguno ayuda. Si fuera dominancia completa. Ah, ahí está. Nancy dice que no, justamente porque uno domina sobre el otro. Entonces, es dominancia, pueden decir dominancia incompleta o codominancia. Cualquiera de los dos conceptos podrían dar en este caso. Bien. Bueno, vamos a pasar al otro. Bueno, este es el mismo. A ver cómo andamos con la hora. Bien. Bueno. A ver si me organizo. Sí, vamos bien. Vamos a leer este ejercicio para que vean otra forma de expresar los datos. A ver, ¿quién lo puede leer? Profe, yo. Bueno, dale, Lili. Se analizó un gen codominante con 2 alelos que determina el color de las flores en una especie de planta tropical, determinándose que los individuos homocigotas presentan flores rojas o blancas, mientras que los heterocigotas presentan flores rosadas. Se analizó una población de esta especie vegetal compuesta por un 20% de plantas con flores blancas, 10% de plantas con flores rosadas y el porcentaje restante por plantas de flores rojas. Analice la estructura genética de esta población. Bien, gracias Lili. Bueno, acá, en realidad, acuérdense que usamos a grande a minúscula cuando hay dominancia completa. Así que van a corregir. Yo recién me doy cuenta que aquí debería haber puesto, acá van a poner A1, A1, A2, A2. ¿Sí? Entonces, los homocigotas van a poner A1, A1 roja, A2, A2 blanca, porque hay codominancia. Y el heterocigota A1, A2 es rosada. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí Lili leyó que se analizó una población de esta especie vegetal y está compuesta por 20% de plantas de flores blancas,
10% de plantas de flores rosadas, y entonces las rojas, ¿cuántas serán? ¿70%? Bien, bien ahí también en el chat, 70%. Entonces, este dato que me está dando acá, ¿qué dato me está dando en realidad? Heterocigosis. Bien, bueno, ahí Mauro también me dice pH y Q. Bueno, justo sí, el que yo marqué justo es el heterocigota. Es decir, que me está diciendo ya que H es igual a cuánto. Acá me lo da como porcentaje. Si yo lo expreso como frecuencia, bien, Lili, 0,1. ¿Sí? Este sería, pongamos P, y este sería Q. Entonces, 0,7 y 0,2. Entonces, les dice que analicen la estructura genética de la población. Cuando les pide que analicen estructura genética, ¿qué me está pidiendo? Las frecuencias alélicas. ¿Solamente? Eso, bueno, Agustín. Me pide las dos cosas. Frecuencias genotípicas y alélicas. ¿Sí? Las dos cosas, porque acuérdense que la genotípica es muy importante porque H es la que me va a dar una medida de la variabilidad genética de ese locus en la población. Y las alélicas, porque ya vamos a ver la clase que viene, son muy importantes porque son las que pasan a la siguiente generación. Ya vamos a ver en qué sentido. ¿Sí? Entonces ustedes van a terminar de analizar la estructura genética de esta población. Solo quería que vieran que los datos se los puede dar de diferentes maneras. En este caso les hemos dado no número de individuos, sino porcentaje. Y eso refleja la frecuencia de cada uno de los genotipos. ¿Quedó claro? Bien, 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 bien. Bueno, entonces vamos a seguir porque yo quiero llegar hasta el último ejercicio que vamos a ver, que es el 6, que es diferente. Entonces déjenme que vean. Vamos a hacer el 5 y el 6 y ya lo terminamos. Bueno. Bien, a ver, ¿quién puede leer? El 5. Dice, se estudió un locus responsable de una proteína del huevo de una especie de patos en Escocia. Esta especie de ave fue reducida dado su caza por el interés de sus plumas. El locus presentó 2 alelos detectables en esta población, A1 y A2. Sobre una muestra de 67 individuos, se detectaron 37 individuos A1A1, 24 A1A2 y 6 A2A2. Estimar el porcentaje de alelo A2 en la población estudiada. Bien, entonces, ustedes tienen que ser capaces al leer el enunciado de ver, primero de sacar los datos que les da el problema, y después de responder exactamente la pregunta que les hacen. Les dice estimar el porcentaje del alelo A2. Entonces, ¿qué les está pidiendo ahí? Un chiquito. Bueno, ahí me están pidiendo, todos me dicen en el chat, les está pidiendo Q chiquita. ¿Sí? Pero
exacto, Lili, pero expresada, no sería la palabra, expresada en porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, no les digo que les va a dar esto porque ustedes lo van a hacer solitos en la casa. Si Q fuera 0,2, tendrían que decir que el, ¿cuánto? 20%. ¿20%? Bien. Que él, en porcentaje, el 20% de los alelos de la población es A2, por ejemplo. Entonces ustedes lo van a calcular y fíjense siempre qué es lo que le preguntan. ¿Sí? En este caso no me está pidiendo que calcule toda o analice toda la estructura genética de la población. Por supuesto que voy a tener que hacer algunos cálculos para poder llegar a este valor. ¿Sí? Pero la respuesta tiene que ser lo que se pregunte. ¿Quedó claro? Bien. Entonces vamos a ver el último ejercicio y ya terminamos. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con 2. A ver, no es el último este. Ah, sí. Tienen que mire la guía. Sí, es el último. Hemos trabajado con 2 alelos en la población. Vamos a ver qué pasa con este pajarito. A ver, ¿quién puede leerlo? Yo, profe, voy a leer. Bueno, gracias. El cardenalitos Spinus cuculatus es considerado el ave nacional de Venezuela. Esta especie, importante dispersor de semillas, se encuentra en peligro de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se analizaron 2 poblaciones localizadas en hábitats muy distintos de este país. Población 1 de bosques húmedos en las cordilleras y población 2 de bosques secos y matorral espinoso en las zonas áridas. A continuación se presentan los datos de número de individuos analizados en cada población correspondiente a los distintos genotipos evaluados para un locus de un marcador genético molecular, SSR, con 3 alelos denominados 91, 95 y 97 dado su peso molecular. A. Describe la estructura genética de ambas poblaciones en relación a este locus, y B. Indique cuál de los parámetros estimados le permitirán indicar en una primera observación cuál de los 2 tiene mayor variabilidad con respecto a este locus. Bien, entonces, lo único que quiero destacar antes de dejarlos para que ustedes hagan el ejercicio es, fíjense que hasta ahora teníamos un locus y 2 alelos. En esa situación, nosotros calculábamos o analizábamos la estructura genética utilizando, digamos, o estimando las frecuencias P, H y Q, donde P y Q eran frecuencias de homocigotos, H la frecuencia del heterocigoto, y a partir de ahí estimábamos las frecuencias de los alelos. Acá, fíjense que tenemos, ya no tenemos un locus con 2 alelos, sino que tenemos 3 alelos, les dice el ejercicio. Y a esos alelos, entonces vamos a tener un locus con 3 alelos. Como esta es una corrida electroforética como las que vimos recién, y lo que estamos analizando es un marcador genético molecular, o sea, lo que yo analizo es directamente trocitos de ADN. Son 3 alelos. Acá se pone generalmente un marcador de peso molecular, ¿sí? En donde ese marcador me va dando los pesos moleculares de las distintas bandas.
Entonces lo que les dice acá es que ese nombre que tienen los distintos alelos, que sería el alelo 91, el alelo 95 y el alelo 97, es por el peso molecular que tiene esa banda que yo estoy viendo. Pero no deja de ser un marcador genético, es decir, un trocito de ADN que por supuesto tiene una herencia de tipo mendeliana y nada más que es de tipo molecular. Así como hoy veíamos, ¿qué marcador morfológico veíamos? En las ranas veíamos, podía ser negro o blanco, ¿sí? Aquí tenemos, o en Mendel, podía ser la semilla amarilla o semilla verde, la arveja amarilla verde. Acá tenemos trocitos de ADN de distinto tamaño que corresponden a los alelos de este locus. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces lo vamos a tomar como alelos. Son alelos. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar cuando tenemos dos o más de dos alelos para hacer el análisis genético? Entonces, fíjense que acá van a tener ustedes homocigotas 91, 91, ¿sí? A la frecuencia de esos homocigotas le damos una letra, que podría ser P mayúscula. En realidad no quería poner igual, sino un paréntesis. Entonces, P mayúscula va a ser la frecuencia de individuos homocigotas para ese alelo. H, vamos a buscar primero todos los homocigotas, así nos resulta más fácil. Acá, con otro color, vamos a marcar los homocigotas para el otro alelo, que les vamos a llamar Q, ¿sí? Q va a ser la frecuencia del homocigota del alelo 95. Y por último, acá tenemos los homocigotas, que le podemos llamar R, del alelo 97. ¿Cómo los van a calcular a cada uno? ¿Cómo les parece? El primero. La frecuencia de total. Bien. ¿15 o 18 es? Ah, 7, sí, perdón. El otro es bien, bien ahí, Fiorella. 7 dividido el total. A ver. Vamos a usar 7 dividido el total para esta población. Dividido 44, ahí Agustina sacó que es 0,1590. Bien. ¿Cómo van a calcular Q? De todas maneras, de la misma forma, 5 dividido el total. Bien. ¿Y cuánto les da eso? Cero, bien Facundo, 11,36. A ver si coincide con lo que yo hice. Sí, perfecto. Y R van a ser 3 dividido el total. Perfecto, Lili. ¿Cuánto les da? Bien, Gilda. 0,068. A mí me da con un 2. Fíjense que la suma tiene que dar 1. Para que me dé 1, yo creo que acá redondearon para abajo. Creo que si ponemos un 1, les da 1. 91. Bien. Entonces hasta ahora no es nada diferente de lo que veníamos haciendo, nada más que tenemos un alelo más. Bueno, entonces ahora tenemos que sacar, profe, ahí faltan los heterocigotas. Bueno, justamente, ahora lo que tenemos que sacar, Mauro, son
los heterocigotas, solo hemos sacado los homocigotas. Entonces, pero ahora tenemos que diferenciar porque yo tengo 3 heterocigotas diferentes. Yo voy a tener, vamos a seguir con rojo. A ver. Claro, yo creo que lo decían a lo de los heterocigotas porque por eso la sumatoria no da 1, porque todavía faltan los heterocigotas. Ah, claro, sí, está bien. Sí, Mauro, tenés razón. Lo que pasa es que yo me fijé y me daba 1 acá, entonces pensé que era eso, pero tenés razón, sí, faltan los heterocigotas que los vamos a sacar ahora. Gracias, Romina. Entonces, fíjense, a ver, vamos a borrar esto. Yo voy a tener distintos tipos de heterocigotas. Voy a tener, para el alelo 91, voy a tener heterocigotas con 95 y heterocigotas con 97. Entonces, yo puedo sacar individualmente si me interesa saber cuál de los heterocigotas es más frecuente. Entonces voy a sacar los heterocigotas 91, 95 y el heterocigota, el alelo 91 y 97. Sigo usando la misma forma de calcularlo, ¿sí? El 91, 97, me fijo, tengo 10 individuos sobre el total. Bien. Y a ver, ¿cuánto les da? Si alguno lo hizo. Ahí les dio 0. Ahí se me fue el chat. 22. Bien. Bien ahí, Lina, Romina, Lili. 22. 72. No, 0, 22, 72. Y el otro va a ser 8 sobre 44. Bien, ahí. Bien, Matías. Bien, Cintia. Es 0,18. 18. Bien, ahí Lina también. De esa misma forma vamos a sacar los... Bueno, ahora vamos a sacar, como dice ahí Nicolás, perfecto, ahora vamos a sacar los heterocigotas que impliquen el alelo 95. 95 con 91 ya está, ¿sí? Me faltaría 95 con 97, que serían estos. Entonces estos son los 3 heterocigotas. Este me está faltando. Sería 11 sobre 44, 0,25. Perfecto. Bien. Entonces, utilizamos la misma nomenclatura. Sí, no importa. Al poner esto, estamos diciendo qué heterocigotos estamos considerando, entre qué alelos, qué combinación de alelos, ¿sí? Bien. Entonces, ya tenemos, de la estructura, tenemos esto, que serían las frecuencias genotípicas. ¿Qué me falta para completar el análisis de estructura? Proporción de alelo. Bien. Entonces, las alélicas, ¿sí? O proporción de alelos. Y ahí Facundo dice, si hablamos de heterocigotas, sumamos esas 3 frecuencias. Bueno, si hablas de heterocigotas para este locus en la población, podés sumar a estos 3. ¿Sí? Sí, está bien. Si vos quisieras comparar la heterocigosis en esta población con respecto a la población 2 que la van a sacar después. Bueno, entonces las que me faltan son las frecuencias alélicas. Y dijimos, a ver, quiero borrar, pero no tengo mucho lugar.
Entonces, vamos a sacar, ahora vamos a tener, no entendí bien lo que respondió a Facundo. Bueno, Facundo me preguntó si entonces, para saber la heterocigosis total en ese locus, no, digamos, particionado en distintos tipos de heterocigotas, porque tengo 3 heterocigotas diferentes, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver la heterocigosis total en ese locus, yo tendría que sumar a los 3 heterocigotas. ¿Se entendió, Lili? Ahora sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a sacar las frecuencias alélicas. ¿Sí? Y le vamos a llamar, también con letra minúscula, le podemos llamar P a la frecuencia del alelo 91. Vamos a llamarle Q a la frecuencia del alelo 95. Y le vamos a llamar R chiquita a la frecuencia del alelo 97. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo razonábamos para sacar las frecuencias alélicas? Decíamos que para sacar las frecuencias alélicas de Q, ¿qué tomábamos? De P chiquita, ¿qué tomábamos en cuenta? El 100% de P. Bien, vamos a tomar el 100% de P porque, esperen que me suena el teléfono, el 100% de P porque P tiene ya, para sacar el cálculo de P, considere los 2 alelos del genotipo homocigota. ¿Sí? Ahora, ¿qué sumábamos cuando sacábamos las frecuencias alélicas? Un medio de H. A ver, me esperan un momentito que tengo que responder. Vayan pensando. Disculpen, chicos, me hablaban de la obra social, tenía que atender. Bueno, bien ahí, miren, ahí ya Benjamín lo dedujo, ¿sí? Es decir, yo ahora tengo 2 heterocigotas que aportan un alelo en esa población. Y ahí Benjamín me puso que a ver, vamos a marcar, este H aporta uno de esos alelos y este H. Entonces, por lo tanto, yo acá tendré que sumar la mitad del H 91-95 más la mitad del H 91-97. Y así saco P. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguno que se haya quedado atrás?
Entonces, con ese mismo criterio van a sacar Q y R, que lo podrían sacar directamente como, acuérdense que P más Q más R, ¿cuánto me tiene que dar? 1, ¿sí? Entonces lo podrían sacar directamente por diferencia. Entonces, ustedes en la casa, lo que les pide el ejercicio es que describan la estructura genética de ambas poblaciones, es decir, de la población 1 y 2 de este pajarito de Venezuela, que indiquen cuál de los parámetros estimados le permiten indicar en una primera observación cuál de los dos tiene mayor variabilidad con respecto a este locus, ¿sí? Acostúmbrense a escribir, a justificar, porque en este parcial va a haber mucho de interpretar, justificar, ¿sí? Además de algunos cálculos para algunos temas. ¿Mm? Bueno, entonces dejaríamos por ahora aquí si no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Y el tema de variabilidad, bueno, y el tema de variabilidad ya hemos hablado. ¿Cuál Profe, tiene pero mayor yo variabilidad? digo, tenemos Sí, que comparar las dos poblaciones y de ahí ver cuál es la que tiene mayor o menor variabilidad. para este locus, sí. Ah, ok. ¿Mm? Y Isabel dice, primera observación es solo observando la tabla sin los cálculos. No, no, no. En la primera observación, a ver, el número de individuos digamos, te puede decir, bueno, que tengo más o menos, puede ser, ¿cómo se diría? Cualitativo, decir, bueno, sí, tengo más de esto, menos de esto. Pero yo hay un parámetro que ya puedo estimar, que es la heterocigosis. Claro, Nancy, viendo la heterocigosis, yo puedo indicar, es un parámetro que mide justamente variabilidad. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, mi recomendación, que ya se las puse en el chat, pero por si alguien entró tarde, recuerden que el parcial es el día 5 de marzo, parece muy lejano, pero en cualquier momento llega, ¿sí? Entonces traten de estar al día, no se queden solo con lo que vemos en clase, tienen la bibliografía, está disponible en La Serena, nos dijo Tamara que la actualizó con lo que le hemos ido dando. Vayan haciendo los prácticos, porque la última clase es el 3 de marzo y un día y medio, digamos, un día de por medio después ya tienen el parcial. Entonces no es que van a tener después tiempo para ponerse al día y estudiar. Entonces aprovechen los horarios de consulta. ¿Mm? Y si está todo bien, nos vamos despidiendo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Hasta el... Chau, chau. Todos los que van contestando. Chau, hasta luego. Chau, Adriana. Verónica. Chau, Emilia. Chau, Luciana, Gilda. Hasta luego. Chau, Gisela. Romina. Chau, Silvana. Hasta luego.